¿Sabes qué es el RUPEI? RUPEI es el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial. Es un sistema de información del Ministerio de Educación Nacional, el cual busca identificar toda la oferta privada de prestadores de educación inicial. ¿Por qué estar inscrito en el RUPEI? Uno de los beneficios de estar debidamente identificado en el RUPEI es ser visible ante la comunidad, participar en procesos de acompañamiento y fortalecimiento y vincularte a redes de aprendizaje e intercambio de experiencias. Adicionalmente, tiene el propósito de brindar información que permita acciones para el fortalecimiento de la educación en el marco de la atención integral. Inscríbete en el Registro Único de Prestadores de Educación Inicial RUPEI. Para esto, ingresa en la página web del Ministerio de Educación y en el buscador escribe RUPEI y sigue las orientaciones. En caso de dudas, escríbenos al correo subdireccioncobertura primerainfancia@mineducacion.gov.co. Invita el Ministerio de Educación Nacional. Buenas tardes a todas las personas que se unen a esta transmisión desde distintos lugares del territorio nacional. Un saludo muy especial a docentes, directivos, funcionarios y representantes de las distintas secretarías de educación certificadas del país. De parte del Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan, reciban una cordial bienvenida y gracias por aceptar esta invitación a esta segunda conferencia de este ciclo de 3 conferencias virtuales en clave de la política de atención integral. Mi nombre es Sandra Bastidas y les estaré acompañando en este ciclo de conferencias que iniciaron el jueves pasado con un tema muy importante que es la gestión del riesgo en ambientes educativos. En el marco del convenio para el fortalecimiento técnico a la oferta privada desarrollado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan. Por favor, cuéntenos desde qué lugar del país se están conectando para empezar a saludarlos. Por favor, escríbanos al chat para que yo esté muy atenta y los pueda estar saludando. Para las personas que se vinculan a esta transmisión a partir del día de hoy, quiero contarles que hace 8 días, el jueves pasado, estuvimos hablando de gestión del riesgo que corresponde al componente de calidad, ambientes educativos y protectores. En esta conferencia destacamos la importancia de los consejos municipales de gestión del riesgo como principal referente y articulador en el fortalecimiento de la gestión del riesgo de los prestadores privados. Pueden acceder a esta conferencia a través del canal de YouTube de la Fundación Plan. Queremos saludarlos en el chat. Por favor, indíquenos desde qué lugar se están conectando para que podamos saludarlos y empezar este intercambio en este tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy. Durante la vigencia de este convenio, quiero contarles que 1,143 prestadores privados hicieron parte de lo que hoy es un ejercicio finalizado de autoevaluación para identificar las potencialidades del servicio y también las oportunidades de mejora que se pueden ver en la prestación del servicio privado y que son indispensables para que los niños y las niñas puedan tener una mejor educación inicial. Es por eso que hemos seleccionado 3 temáticas para que podamos profundizar y podamos hacer un ejercicio de intercambio con ustedes. Hemos seleccionado los componentes de calidad, de ambientes educativos y protectores, de nutrición y salud y de proceso pedagógico como oportunidad de diálogo en estos 3 encuentros. Hoy, en el componente de nutrición y salud, estaremos conversando sobre la elaboración de minutas y ciclos de menú. Para ello, hemos invitado a 2 profesionales expertas con amplia trayectoria en el sector educativo en esta temática, que desde el Ministerio de Educación Nacional se considera fundamental para garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo desde la primera infancia. Así que para hablar sobre este tema, hemos invitado a Karen Trujillo. Ella es nutricionista, dietista y especialista en epidemiología, con 10 años de experiencia en trabajo con poblaciones vulnerables, especialmente niñas y adolescencia. Karen, muy buenas tardes. Hola Sandra, buenas tardes y buenas tardes para todas las personas que están conectadas a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación a compartir un poco de nuestros saberes en torno a esta condición de calidad. Así es. Bienvenida, Karen. Y también le vamos a dar la bienvenida a Ángela María Pérez.
nutricionista, dietista, especialista en promoción de la salud, quien actualmente está finalizando sus estudios de maestría en educación para la salud. Ángela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, para todos y para todas, un saludo muy especial y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, bienvenidas. Antes de pasar a su conferencia, quiero saludar a todas las personas que están acá del Centro Educativo Integrado Cañaveral. Gracias por su saludo. Está Karina Maya, está Luzma desde Medellín, el preescolar Kids Kinder de Bucaramanga. Un saludo para ustedes. Gracias por conectarse con nosotros y por aceptar esta invitación. El Centro Pedagógico La Esperanza de Dos Quebradas, bienvenidos. El Colegio Divino Salvador de Piedecuesta, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión donde vamos a hablar de un tema muy importante en el marco del componente de nutrición y salud desde Medellín también, desde Popayán. Paola, bienvenida. ¿Quién más nos saluda por acá? El Instituto Pedagógico Santa Ana, Florida Blanca, Santander. Bueno, reciban todos ustedes una cordial bienvenida. Yo voy a estar aquí en el chat pendiente de sus preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través de este medio y por favor, diligencien su asistencia a este encuentro a través del link que van a encontrar en el chat. Nos vemos en unos minutos y le doy la palabra a Karen. Adelante. Sandra, muchas gracias por esta apertura tan importante de este espacio en el que vamos a compartir junto con mi colega Ángela algunas ideas y reflexiones relacionadas con la elaboración de minutas y ciclos de menús, que es una de las condiciones de calidad que en el marco del componente de salud y nutrición de la educación inicial, en el marco de la atención integral, nos genera como más inquietudes, como más dudas, cómo lograr que esa condición de calidad se vuelva una realidad en nuestros servicios de educación inicial desde la oferta privada. Entonces, para iniciar, le voy a solicitar a mi compañera Ángela que me ayude compartiendo la presentación, por favor. Y quisiéramos iniciar con ustedes, quisiéramos iniciar este espacio de conversación un poco enmarcando de dónde partimos, de dónde surge la necesidad de tener una condición de calidad como esta y digamos que cuál es el marco no solo normativo ni técnico, sino sobre todo cuál es la razón de que dentro de la educación inicial tengamos que hablar de varias acciones relacionadas con promover la nutrición de las niñas y los niños en el entorno educativo. Entonces, para promover esta conversación, iniciaremos como conversando un poco sobre de dónde partimos, y ese de dónde partimos lo vamos a concentrar un poco en acercarnos a cuál es la situación nutricional de las niñas y niños en primera infancia en el país, para luego ver qué nos fundamenta. Y ese que nos fundamenta es que antes de responder a las preocupaciones de qué es una minuta, de qué es el ciclo de menú, de si tengo que tener intercambios o no, de quién elabora el ciclo de menú, es muy importante comprender que la base de hablar de este tipo de herramientas tiene que ver con promover la alimentación saludable desde la mirada de los derechos humanos, reconociendo que este es un derecho de la primera infancia. Entonces pasaremos así por este tema. Luego entraremos a profundizar un poco en algunas claves para poder promover la alimentación saludable en la educación inicial, y ya entraríamos ahí en materia para conversar un poco con ustedes en torno a la elaboración de menús. Finalmente vamos a hacer como unas conexiones importantes que tiene esta condición de calidad componente con los demás componentes de la educación inicial, y tendríamos un espacio para poder compartir ideas e inquietudes con todas las personas que están conectadas a este espacio. Entonces, ese es como el contenido de lo que vamos a trabajar hoy, sobre lo que vamos a conversar, y pues vamos a entrar de una vez en materia. Entonces, ¿de dónde partimos? Es muy importante que tengamos en cuenta que antes de tener como los indicadores y como los datos que tenemos en el país en materia de poder identificar cuál es la situación nutricional de las niñas y de los niños, hay un contexto normativo que nos fundamenta. Y ese contexto normativo responde a la garantía de los derechos de las niñas y los niños, que se consagra inicialmente desde la Constitución Política del 91, en su artículo 44, que es el que nos habla de toda la garantía de los derechos de la niñez, reconoce a la alimentación como un derecho de las niñas y de los niños. Y además, reconocer cómo, ¿sí?, este derecho se relaciona con el derecho a la educación, ¿sí?
Entonces, ¿cómo desde esta apuesta por promover y proteger los derechos de la niñez, además recordando que la Constitución nos establece que los derechos de las niñas y los niños prevalecen sobre los demás derechos de la población, pues se vuelve muy importante, ¿sí?, poder empezar a trabajar en promover la alimentación de las niñas y los niños en todos los entornos en los que ellas y ellos se desarrollan, ¿sí? Aparte de esto, nosotros hemos tenido como un proceso de desarrollo normativo en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y cuando surge la Ley 1098 del 2006, perdón, que es nuestro Código de Infancia y Adolescencia, aparece también el reconocimiento al desarrollo integral como un derecho fundamental de las niñas y de los niños. Y esto ya nos empieza a hablar de la importancia de relacionar esos derechos que consagra la Constitución con el desarrollo integral de las niñas y los niños, y qué relaciones se van tejiendo allí entre ellas y ellos. Luego pasamos por empezar a avanzar en todo este proceso de la apuesta política por la atención integral a la primera infancia, por empezar a posicionar todas las acciones desde los distintos sectores para poder garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños. Y finalmente llegamos a nuestra Ley 1804 del 2016, que es nuestra política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, que tiene como propósito que podamos garantizar el desarrollo integral de las niñas y de los niños, y que en el marco de la misma y dentro de lo que así contiene, pues nos habla de la importancia de poder avanzar en el marco de la protección integral en garantizar ese desarrollo integral de las niñas y de los niños. Y dentro de esa garantía encontramos que una de las realizaciones que plantea que un niño o una niña se está desarrollando integralmente en Colombia tiene que ver con que gocen y mantengan un adecuado estado nutricional. Y esa, digamos, que es la pregunta más importante para lo que vamos a conversar hoy, es cómo nosotros logramos contribuir desde contar con este tipo de condiciones, desde contar con un componente de nutrición dentro de la educación inicial, cómo contribuimos a que las niñas y los niños gocen y mantengan un adecuado estado nutricional. ¿Sí? Entonces, esa garantía y lograr que eso suceda, pues nos convoca a todos los actores corresponsables de la protección integral de las niñas y los niños, es decir, a las familias y cuidadores, al Estado, por esta comprensión del Estado de todas las entidades que hacemos parte de él, y a la sociedad, como todas y todos empezamos a organizarnos para poder garantizar ese derecho de las niñas y de los niños. Con este contexto normativo muy por encima, vamos a pasar a compartirles un poco cuál es la situación nutricional actual de las niñas y los niños en Colombia. Por eso le voy a dar la palabra a mi compañera Ana. No entiendo cómo. Bueno, ¿qué es importante para nuestro estándar o para nuestro componente más bien de salud y nutrición? Y hay algo que es clave para que en los jardines infantiles, como lo dice Karen, sean un espacio protector, pero también sean un espacio que puedan permitir que la situación que estamos viendo en nuestra primera infancia mejore. Tenemos que partir de ahí, ¿no? Entonces vamos a mostrarles a ustedes unos datos que son bastante claves y que digamos que son como la base para que nosotros tengamos en cuenta por qué es que este componente de salud y nutrición es tan importante tanto para el Ministerio de Salud como para todas las entidades que trabajamos con el tema de salud y nutrición y con el tema de primera infancia en Colombia. Y es que según el DANE del 2018, el Censo Nacional de Población y Vivienda nos dice que más o menos en Colombia tenemos alrededor de 4 millones, un poquito más de 4 millones de niños y niñas en primera infancia. Eso quiere decir de 0 meses hasta los 5 añitos, 11 meses, como lo sabemos. Entonces, más o menos 4 millones y medio, 4.300.000 niños y niñas. Datos importantísimos que debemos tener en cuenta y que son los datos con los que nos enfrentamos día a día, es que más o menos el 50% de nuestros niños y niñas menores de 5 años se encuentran en situación de pobreza. Eso es una cosa que es bien importante. Un dato que nos pareció muy importante que ustedes conocieran es que la Defensoría del Pueblo en mayo de este año reportó que 137 niños y niñas menores de 5 años ya han muerto por desnutrición. Datos que son súper importantes para ver cómo ese trabajo nuestro en educación inicial es tan importante. Se han reportado a esta misma fecha, el Instituto Nacional de Salud nos dice que se han reportado más de 8.000 casos, 8.710 casos reportados de desnutrición aguda y moderada en menores de 5 años en el país,
y que hay una cosa clave, es que esa desnutrición aguda y moderada se está viendo en nuestros niños más pequeñitos. Nosotros sabemos que en el jardín infantil, en las instituciones educativas, en el jardín infantil específicamente, están llegando cada vez niños más pequeños. Sabemos que el ingreso de las mujeres al mercado laboral ha hecho que los niños cada vez estén llegando más pequeños a los jardines infantiles. Entonces, esta es una de nuestras oportunidades para que logremos aportar a mejorar esa situación de salud y nutrición que estamos viendo en los niños y las niñas. 2 de cada 10 niños y niñas tienen entre 6 mesecitos y 12 mesecitos, o sea, menores de un añito. Miren cómo 3 de cada 10 niños ya están con desnutrición aguda y moderada. Y 7 de cada 10 niños y niñas son mayores de un añito. Pero hay otra cosa que es también muy importante, y es que no solamente estamos viendo desnutrición en los niños y en las niñas, sino que también estamos empezando a ver exceso de peso. Una situación que veíamos antes en los adultos, luego empezamos a ver en los niños, en los adolescentes, y ahora ya estamos viendo en nuestros niños y niñas más pequeñitos. La encuesta nacional de la situación nutricional, que es una encuesta que se elabora cada 5 años, la última de la cual disponemos nosotros, que es la encuesta del 2015, nos muestra que ya 6.3% de nuestros niños y niñas menores de 5 años tienen exceso de peso. Hay otra situación que nosotros estamos viendo que también es muy grave y hace parte de lo que nosotros llamamos malnutrición. Digamos que cada vez que ustedes escuchen esa palabra malnutrición, quiere decir que la nutrición no se está dando de la mejor manera, ¿cierto? Hay una inadecuada nutrición. Y esa nutrición, digamos que tiene como 3 aspectos. Uno, que es el tema de desnutrición, que es un tema que seguimos viendo en nuestros niños y niñas menores de 5 años, que se sigue presentando. Como les acabo de mencionar, además de la desnutrición, ya se está viendo en nuestros niños y niñas exceso de peso, más o menos en el 6% de nuestros niños y niñas menores de 5 añitos. Listo, muchas gracias. Pero hay otra situación que nosotros es todavía más grave, y es la malnutrición oculta. ¿Qué es la malnutrición oculta? Pues la mala nutrición que nosotros no podemos ver. Y es algo que nos está afectando, que está afectando a nuestros niños y a nuestras niñas, y es esa deficiencia de micronutrientes. Resulta que nosotros en nuestro país tenemos muchísimos alimentos, tenemos muchísimas frutas, muchísimas verduras, que son básicamente las fuentes de vitaminas y minerales, pero lo que estamos viendo es que nuestros niños y nuestras niñas están teniendo una deficiencia de vitaminas y minerales que son importantísimos para su desarrollo cognitivo, para el desarrollo físico, y que quisimos colocar esta frase que es bastante interesante, y es que cuando a los niños y a las niñas se les priva de una nutrición adecuada de vitaminas y minerales, puede ser que nunca alcancen el pleno desarrollo de sus capacidades físicas y cognitivas. Vamos a mirar cuáles son ahorita esas deficiencias más frecuentes en nuestros niños y niñas, y que lo que esto va a hacer es hipotecar el resto de su vida. Hipotecar el resto de su vida en cuanto a que el desarrollo de los niños y las niñas no va a ser el mismo cuando tienen una deficiencia de micronutrientes. En la niñez produce abandono prematuro del colegio. Sí, una de las deficiencias, como lo vamos a ver ahorita, es la anemia, ¿sí? La deficiencia de hierro, que es uno de los micronutrientes más importantes para el desarrollo cerebral. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si estos niños nuestros que están asistiendo a nuestras instituciones educativas tienen esa deficiencia de hierro, lo que va a pasar es que les va a hipotecar el resto de su vida. ¿Me devuelve la anterior, por favor, Didier? Qué pena. Listo, muchas gracias. En la niñez produce abandono prematuro del colegio, y en adultos les pasará lo mismo. Si un niño no se desarrolla adecuadamente, su vida futura pues obviamente va a tener unas consecuencias. Les pasará lo mismo si es que consiguen un trabajo debido a sus disminuidas competencias, cobrarán menos. Invisiblemente y silenciosamente, la falta de nutrientes suficientes durante los primeros 1000 días, que sabemos que son los 1000 días que abarcan desde la gestación hasta los primeros 2 añitos, hipotecará el resto de su vida, que ya no va a ser lo mismo que pudo haber sido. Quisimos colocar estas 2 frasecitas, que son unas frases de UNICEF, que son bastante interesantes y bastante importantes, porque realmente son la base de por qué nosotros tenemos que trabajar el tema de salud y nutrición desde el jardín infantil.
Entonces, como les mencionaba, el tema de las 3 deficiencias más graves de micronutrientes en nuestros niños y niñas menores de 5 años son estas que ustedes están viendo en este momento. La anemia, y hay una situación que es bastante grave, y ustedes saben que en los primeros años, los primeros 5 años, incluso dentro de los primeros 2 años, el desarrollo cerebral ocurre en un 80-85%. ¿Qué ocurre? Que nosotros en Colombia tenemos 6 de cada 10 niños y niñas entre 6 mesecitos y 11 meses. Eso quiere decir, desde los 6 meses hasta menos de un año, tienen deficiencia de hierro. ¿Qué efectos tiene? Efectos sobre su desarrollo cognitivo, sobre la inmunidad. Estos son niños que se están enfermando frecuentemente, sobre la capacidad de aprender. Durante la gestación, la presencia de anemia puede aumentar el riesgo de que la madre fallezca o que fallezca el bebé o que nazca de bajo peso o disminuye la capacidad de aprender, de jugar, de moverse, y obviamente esto va a afectar la productividad en la edad adulta. ¿Qué pasa con la deficiencia de hierro, de vitamina A, que es otra de las deficiencias importantes que nosotros vemos en el país? 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años está presentando esa deficiencia de vitamina A. Y son esos niños que cuando les llegan a ustedes a los jardines y que nos llegan, sí, que hemos tenido como la experiencia de que cuando llegamos al jardín infantil las maestras nos dicen, este niño se enferma frecuentemente, se ve sano, pero se enferma frecuentemente. ¿Qué pasa con ese niño? Que muy probablemente tiene una deficiencia de micronutrientes que, como no la vemos físicamente, seguramente está repercutiendo en su estado de salud. Entonces, esa deficiencia de vitamina A disminuye también la capacidad de respuesta del sistema inmune, como les decía, niños que se enferman frecuentemente, aumenta el riesgo de infecciones, aumenta la mortalidad de los niños y las niñas, niños y niñas que se enferman frecuentemente. Cuando esta deficiencia de vitamina A es severa, se puede producir ceguera nocturna, daños en la piel, daños en la boca, en el estómago y en el sistema digestivo. Otra de las deficiencias que también es tan importante durante la primera infancia es la deficiencia de zinc, y 2 de cada 5 niños y niñas menores de 5 años están presentándola. Igual tiene que ver con el aumento del riesgo y la severidad de las infecciones, disminuye el crecimiento, sobre todo cuando durante la gestación se presenta esta deficiencia de zinc, hay deficiencia de crecimiento fetal, aumenta el riesgo de muerte, aumenta los riesgos de prematurez, cuando sabemos que cuando un niño o una niña nace con prematurez tiene un riesgo más alto de morir, o el bajo peso al nacer, la mortalidad neonatal, y afecta el desarrollo cognitivo. Importantísimo esto, ¿por qué? Porque resulta que cuando los niños llegan al colegio, digamos que el jardín infantil es la etapa que los prepara para el colegio. Cuando llegan al colegio los niños no pueden aprender. Muchas veces las maestras nos dicen es que este niño no aprende, pero no aprende ¿por qué? Porque seguramente tuvo una deficiencia de micronutrientes desde pequeño que, como esa palabra tan importante, le hipotecó su vida para poder tener un aprendizaje adecuado. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí hay unos datos también súper importantes y sobre todo con nuestros pequeñitos. Frente al tema de lactancia materna, este es uno de los temas que tenemos que hacer promoción de en los jardines infantiles, lactancia materna, alimentación complementaria saludable, adecuada. Y vemos que 7 de cada 10 bebés, digamos que nosotros hemos hecho un trabajo bastante fuerte en los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas en donde los niños y las niñas están naciendo, y hemos logrado ya que por lo menos 7 de cada 10 bebés sean amamantados durante la primera hora después del parto. Lo que pasaba antes era que el niño, el médico, la enfermera se lo llevaban, mientras que lo arreglaban, digo yo, el niño perdía la oportunidad de tener la lactancia materna durante la primera hora. Con todo el trabajo que se ha hecho de parto humanizado y demás, se ha logrado que en los hospitales se tenga la conciencia de por qué es importante que los niños y las niñas tengan ese primer contacto con las madres. Digamos que ya podemos dar, como en el colegio, estamos pasando con nota de 7, pero bueno, por lo menos ya tenemos 7 de cada 10 bebés amamantados durante la primera hora después del parto. ¿Qué pasa ahí? Los niños salen, se van para sus casas
Y resulta que esa lactancia materna exclusiva, que quiere decir que no se les dé a los niños nada más, sino solamente su leche materna hasta los 6 primeros meses, no la estamos cumpliendo en la comunidad, no la estamos cumpliendo en el hogar, y solamente 3 de cada 10 bebés están recibiendo leche materna hasta los 6 meses como único alimento. ¿Cuál es el otro tema que nosotros debemos promover desde la escuela? Es que los niños y las niñas tengan una lactancia materna, ojalá hasta los 2 años o hasta más allá, con decisión de la madre del bebé y de la familia, y no como nosotros, agentes educativos, que tenemos que promover la lactancia materna hasta los 2 años y más. A veces nosotros como profesionales de la salud lo que hacemos es interferir en la lactancia materna. Entonces, ¿qué está pasando? Que solamente 5 de cada 10 niños y niñas están recibiendo la leche materna hasta el año de edad. Estamos perdiendo la oportunidad. Y solamente 3 de cada 10 niños y niñas están recibiendo leche materna hasta los 2 años. Entonces, miren cómo este tema es tan importante. Si ustedes ven la gráfica de arriba, en donde hay un biberón, miren este tema que también es tan importante y cómo la lactancia materna ha disminuido a medida que el uso de las fórmulas lácteas están aumentando. Entonces, si ustedes ven ahí, entre el 2008 y el 2013, se aumentó la venta de fórmulas lácteas en un 73%. Esta es una de las razones por las cuales las mamás, si tienen alguna situación que se presenta, alguna dificultad frente a la lactancia materna, rápidamente están utilizando estas fórmulas lácteas. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuál es otro tema que también es importante que hagamos promoción al interior del jardín infantil? Es la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, acompañando la lactancia materna. Y esa alimentación complementaria debe ser una alimentación saludable, ¿sí? Los datos de la ENSIN nos muestran que solamente 3 de cada 10 niños y niñas entre 6 mesecitos y 23 meses, quiere decir entre 6 meses y 2 años, tienen una dieta mínima aceptable. Digamos que ese es un indicador de la OMS que lo que nos dice es cuando digamos una dieta mínima la podemos categorizar como aceptable, cuando tenemos una diversidad alimentaria, cuando en la alimentación de los bebés empieza a haber diferentes grupos de alimentos, teniendo en cuenta la disponibilidad territorial y demás, y cuando tenemos una frecuencia mínima de comidas, como ustedes lo están viendo en la diapositiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una diapositiva que nosotros queremos mostrarles y es de algunas de las regiones. Sabemos que hay personas aquí de las diferentes regiones del país. Escogimos 3 regiones, pues al azar, no específicamente porque sean las que tengan unas consideraciones especiales, pero quisimos mostrarles un poco cuáles eran los alimentos de mayor consumo entre los niños y las niñas entre 1 y 4 añitos. Entonces, si ustedes ven el principal alimento que más están consumiendo los niños y las niñas, digamos que los 3 principales alimentos que están consumiendo los niños no son precisamente los alimentos que tienen un mayor valor nutricional. Está el arroz, está el aceite y empieza a estar el azúcar, cuando se supone que los niños y las niñas antes de los 2 años no se les debería utilizar en sus preparaciones azúcar. Miren cómo en la región atlántica, en la región pacífica, ya es uno de los 5 primeros alimentos que están consumiendo los niños y las niñas. Y miren cómo, por ejemplo, la cebolla, digamos que lo que nosotros recomendamos como nutricionistas es que, y para disminuir estos problemas de deficiencia de micronutrientes, lo que nosotros recomendamos es que la alimentación sea variada, y dentro de esa variedad de alimentos deberíamos incluir frutas y verduras de la disponibilidad de cada uno de los territorios. Y miren cómo la única verdura que nosotros estamos viendo dentro de los alimentos de mayor consumo es la cebolla, pues realmente es un alimento pues que tenemos disponible en todas las regiones, pero que no incluye otras verduras ni otras frutas que también tenemos disponibles en las regiones. Solamente para la región Orinoquía y Amazonía, el huevo aparece como dentro de los 5 primeros alimentos, mientras que en la región atlántica y en la región pacífica es la papa el alimento que está apareciendo dentro de los 5 primeros alimentos que son consumidos por los niños y las niñas. Pasamos a la siguiente, por favor.
Bueno, ya con este contexto que nos comparte Ángela, nosotras quisiéramos como empezar a reflexionar, claro, fíjense cómo esta situación de ver que no hay un consumo variado de alimentos para las niñas y los niños, que eso tiene un efecto en su estado nutricional y que, por ejemplo, empezamos a hablar de micronutrientes específicos, no es solo hablar de la condición en peso y en talla, sino de lo que pasa allí, desde los micronutrientes que reciben las niñas y los niños. Entonces, todos estos elementos son importantes a la hora de pensar en qué tipo de alimentación ofrecemos a las niñas y los niños en los servicios educativos, qué tipo de alimentación es la que promovemos para las niñas y los niños cuando estamos en el entorno educativo. Y por eso lo que nos fundamenta a nosotros es reconocer a la alimentación también como un derecho humano que se vive desde la primera infancia. En esa vía, sí, es muy importante que podamos contemplar que según la Declaración de los Derechos del Niño, todos los niños en el mundo deben tener garantizada una alimentación que tenga estas características y es que sea suficiente, y eso quiere decir que cubra sus necesidades, ¿sí? Todo lo que necesitan en términos de nutrientes y energía las niñas y los niños, que sea accesible, y eso quiere decir que todas ellas y ellos puedan tener acceso a los alimentos que necesitan para que esto suceda, que sea duradera, permanezca en el tiempo el poder brindar este tipo de alimentación y que se dé en condiciones saludables, porque empiezan a aparecer elementos, por ejemplo, que yo necesito agua limpia para preparar los alimentos, agua segura que permita proteger a las niñas y a los niños de, por ejemplo, una enfermedad diarreica aguda, de una contaminación, ¿cierto?, de los alimentos. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, me empiezo a dar cuenta que eso de pensar en qué voy a ofrecer de alimentación, que ver con pensar qué le aporta eso a las niñas y a los niños, pero también qué acceso tienen las niñas y los niños a esa alimentación, ¿sí? Entonces, trabajando en esta concepción de la alimentación saludable como un derecho, desde la FAO, que es la organización que como parte de la Organización de Naciones Unidas nos da como toda la línea técnica para poder hablar de alimentación, se nos dice que la alimentación adecuada se ejerce, y hablar de ejercer me lleva al derecho, ¿sí? Que en el caso de primera infancia lo hablamos más como la realización, y es que eso se vuelva una realidad, que no se quede en algo como por allá arriba, sino que se vuelva una realidad para las niñas y los niños en nuestro caso. Entonces esto se ejerce cuando toda persona, ya sea de manera individual o colectiva, tiene acceso a esos alimentos en todo momento, a una alimentación adecuada o los medios para obtener esa alimentación, ¿sí? Pero además, desde los desarrollos propios que nosotros como país hemos venido realizando, hablamos de que la alimentación saludable es esa que nos permite recibir todos los nutrientes que necesita cada cuerpo, ¿sí?, para mantener el funcionamiento de las organizaciones, de las organizaciones, no, sino de las funciones vitales del organismo, ¿cierto? Cómo conservar y mantener un adecuado estado de salud. Y ahí empieza a surgir esta relación que tiene la alimentación como derecho, por ejemplo, con el derecho a la salud. Y es que si yo no tengo una buena alimentación, pues me voy a desnutrir o me voy a malnutrir, como nos contaba Ángela, y eso va a tener efectos en mi estado de salud, porque me enfermo más, tengo un sistema inmunitario más débil, me vuelvo más susceptible al ambiente. Entonces es muy importante ver cómo esto se va relacionando. Fíjense que hablar de elaboración de minutas nos lleva a hablar antes de todo un contexto que rodea por qué es tan importante contar con esta condición de calidad. Esta alimentación saludable entonces nos permite minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar un adecuado desarrollo y crecimiento, y eso que nos invita, que nos requiere el consumo diario de frutas, verduras, cereales, de todos los grupos de alimentos en las cantidades adecuadas, ¿sí? Y ahí empieza a aparecer ese criterio de no es igual, no es la misma cantidad la que necesita un niño de 1 año que una niña de 3 años, ¿sí? O que un niño de 5 años. Eso va teniendo unas variaciones, porque acorde con tus procesos de desarrollo, se van necesitando unas cantidades diferenciadas de energía y nutrientes. Y lo otro tiene que ver con que sea alimentación variada. Y el variada tiene que ver con que tenga participación de todos los grupos de alimentos, ¿sí? Como les mostraba Ángel hace un momento, nosotros no tenemos una participación tan alta de todos los grupos de alimentos en la alimentación de las niñas y de los niños. Si yo no logro garantizar esta alimentación saludable bajo estas premisas, voy a ver afectados otros derechos. Entonces es muy importante, siempre que pensemos en acciones que tienen que ver con la nutrición y la alimentación de las niñas y los niños, recordemos que esta está relacionada con el derecho a la alimentación per se, pero también con otros derechos, como es el derecho a la salud, el derecho al desarrollo integral, el derecho a la educación inicial, ¿sí? Entonces es muy importante que contemplemos esas relaciones que se viven allí.
Y al pensar que la alimentación es un derecho desde la primera infancia, pues si yo garantizo este derecho a la alimentación adecuada, voy a ayudar a que los niños tengan ese derecho a crecer, a jugar, a su educación inicial, a ser felices y a llevar una vida digna. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, si bien es muy importante la planeación y la elaboración de las minutas y de los ciclos de menú, también es muy importante que cuando hablamos de alimentación y nutrición en los servicios de educación inicial, reconozcamos a la alimentación como ese proceso complejo que es, como un proceso social, como un proceso cultural e incluso como un proceso pedagógico. Y que el concebirla de esta manera, además de concebirla como un derecho, nos va a permitir aportar a que los demás derechos que tienen las niñas y los niños durante la primera infancia se puedan materializar en su vida, se vuelvan una realidad. Y entonces esa realización que les mencionaba yo hace un momento, de gozar un adecuado estado nutricional, sea real, sea una vivencia de las niñas y de los niños. Aquí queremos compartirles algunas pautas para vivir una alimentación saludable, porque además, cuando yo hablo en términos de alimentación y nutrición, Angelita nos compartió unas cifras en relación con la práctica de la lactancia materna. Y es que si yo, por ejemplo, me voy a pensar una minuta, un ciclo de menú para un bebé de 6 meses, de 8 meses o de 9 meses, la leche materna tendría que hacer parte de esa minuta, porque es el alimento que reciben las niñas, es el alimento por naturaleza para garantizar una alimentación saludable para las niñas y los niños, como nos lo mencionaba Angelita. ¿Sí? Entonces es muy importante hablar de promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y con alimentos complementarios saludables hasta los 2 años y más. Y más es hasta cuando la familia y el niño o la niña lo deciden. ¿Sí? Y esto contemplando que no se debería añadir ni sal ni azúcares a esa alimentación que se ofrece a las niñas. Que podamos incluir frutas y verduras en todas las comidas, y aquí también es muy importante el concepto de diversificar, ¿sí? Porque a veces nos sucede y nos encontramos que si yo como verduras todos los días me como una rodaja de tomate, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empezamos a diversificar y a empezar a encontrar otras verduras, otras frutas que empecemos a incluir dentro de la alimentación de las niñas y de los niños? Y ese criterio de la variedad y de la diversificación es muy importante a la hora de pensar en esto de los menús, de las minutas y de la alimentación que ofrecemos a las niñas y los niños en los servicios educativos. Reducir el consumo de grasa, y aquí dentro de las grasas no es solo el aceite, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a pensar en la mantequilla, en la margarina, ¿sí? En la grasa que viene en otro tipo de alimentos, en cómo usamos el aceite, en qué tipo de grasa seleccionamos, ¿sí? Para a la hora de tener las preparaciones allí para las niñas y los niños. Disminuir el consumo de azúcar y sal y aumentar la actividad física. Y es que aumentar la actividad física es muy importante que tengamos en cuenta que cuando yo hablo con de las niñas y niños en primera infancia, la actividad física no se relaciona con un ejercicio físico programado, de una intensidad moderada, y que los niños y las niñas tienen que estar allí, entonces vamos a hacer los aeróbicos y los anaeróbicos, sino que tiene que ver con una de las formas propias de aprender y desarrollarse de las niñas y los niños, que es el juego, ¿sí? Que es la exploración, porque los niños y las niñas durante la primera infancia suelen estar en constante movimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de aumentar aquí la actividad física, lo que les proponemos es poder aumentar que las niñas y los niños disfruten de experiencias que les permitan jugar, mover su cuerpo, reconocerlo, identificar todos los movimientos que son capaces de hacer con su cuerpo. Entonces, estas en términos generales son unas pautas que nos comparten desde la Organización Mundial de la Salud para que nosotros podamos hablar de que estamos viviendo una alimentación saludable. Y queríamos compartirlas con ustedes en este espacio. Ahora vamos a entrar ya a profundizar un poco en cómo podemos promover, entonces en esa importancia de que promovamos la alimentación saludable en la educación inicial. Y esto tiene que ver con que logremos, ¿sí?, identificar que cuando yo hablo de promover la alimentación saludable en la primera infancia, estoy hablando de que esto tiene una relación muy grande con promover el crecimiento adecuado de las niñas y de los niños, ¿sí? Y como se los mencionaba Ángela, no solo es el desarrollo físico, es el desarrollo cognitivo, es el desarrollo socioemocional, es todo el desarrollo integral de las niñas y de los niños. Y como además hablar de alimentación saludable es una pauta muy importante para poder establecer hábitos alimentarios saludables, hábitos saludables desde la primera infancia. Cómo este acercamiento a que las niñas y los niños vivan y disfruten de una alimentación saludable se vuelve la base para que ellos adquieran prácticas alimentarias saludables que se queden y permanezcan a lo largo de toda su vida, ¿sí? De ahí la importancia que, por ejemplo, en la alimentación complementaria, y si yo me voy a pensar la alimentación para un niño de 8 meses, pues que incluya diversas verduras, diversas frutas, cereales,
para que ellos tengan ese acceso a conocer los alimentos y que a partir de eso ellos puedan ir creciendo en establecer esos hábitos alimentarios. Promover la alimentación saludable en la primera infancia también se vuelve una apuesta muy importante para recuperar la práctica de la lactancia materna. Y recuperar la práctica de la lactancia materna, y esta sí que es una de las maneras de ver cómo la alimentación es un acto no solo nutricional, no solo relacionado con lo biológico, sino con lo social, con lo cultural, con lo emocional incluso. Porque recuperar esta práctica tiene que ver, claro, con garantizar que las niñas y los niños reciban la leche de su mamá, ¿cierto? La leche humana, pero además con el vínculo que se teje cuando se vive esta práctica, con la protección que se brinda cuando se vive la práctica de la lactancia materna, con la manera como estoy acompañando el desarrollo, por ejemplo, motor de las niñas y de los niños y de toda su parte orofacial. Entonces tiene que ver con el desarrollo integral. Y es una experiencia que se vuelve mucho más placentera si se vive de una manera más tranquila, si se tiene allí un acompañamiento a esa práctica, tanto a la familia como al niño y a la niña. Nos permite lograr una alimentación complementaria saludable, nos permite disminuir las cifras de mortalidad infantil y de morbilidad también, es decir, disminuyen las enfermedades que se presentan allí durante la primera infancia. Y finalmente, cuando yo logro toda esta apuesta, pues se vuelve una apuesta segura para promover el desarrollo humano, el desarrollo del país. ¿Sí? Entonces, la importancia de que logremos empezar a hablar de promover la alimentación saludable desde la primera infancia está en que deja todas estas bases para el trayecto de vida de las niñas y de los niños. Y como ustedes ven aquí en la imagen, nosotros les compartimos que quienes participan de esto, pues las niñas y los niños son los protagonistas, porque además alimentarse saludablemente tiene que ver con disfrutar ese momento, con que eso no se vuelva un momento tedioso para las niñas y los niños, sino que sea por el contrario una experiencia que se disfruta, donde se aprende, donde se reconoce, donde se relacionan con otros, donde se construye su identidad desde el reconocer los alimentos que tienen disponibles en su territorio y en sus mesas. Y tiene que ver con las prácticas de cuidado que se brindan desde las familias y los cuidadores para acompañar esos momentos de alimentación, así como desde las capacidades y los procesos de acompañamiento que se realizan desde el talento humano que trabaja en los servicios de educación inicial. ¿Sí? Entonces, esta apuesta implica entonces ver la alimentación como todo un proceso mucho más amplio, más complejo, que sí va a redundar y va a tener un efecto directo en la nutrición de las niñas y de los niños. Entonces ahora le voy a dar nuevamente la palabra a mi compañera Ángela para que ella nos pueda compartir algunas herramientas que son muy importantes en 2 días para promover la alimentación saludable, pero que además, ustedes van a ver que más adelante les vamos a contar, tienen que ver también con la orientación técnica de cómo construir una minuta patrón, de cómo construir un ciclo de menús para niños y niñas de primera infancia en nuestros servicios de educación inicial. Gracias, Karen. Aquí hay una cosa que es bien importante y es que cuando a nosotros nos dicen en el componente de salud y nutrición, ustedes tienen que hacer promoción de alimentación saludable, ahí empieza la angustia. Y empieza la angustia, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que voy a decir? Empiezan las profesoras y los profesores a buscar en dónde voy a encontrar la información para hacer esa promoción de alimentación saludable. Y resulta que nosotros en el país ya tenemos muchísimas herramientas para poder hacer esa promoción de alimentación saludable. Queremos mostrarles aquí algunas de las herramientas que están disponibles. Estas herramientas ustedes las pueden encontrar en la página del ICBF, en la página del Ministerio de Educación, pero queremos mostrarles cuáles son esas herramientas para que ojalá no se vayan al Internet, como nos lo han mencionado muchos docentes. Cuando yo voy a hacer promoción de alimentación saludable, que yo quiero hacerla, me voy al Internet y lo primero que aparece no siempre son nuestros datos, nuestros materiales educativos con los cuales contamos, sino incluso aparecen, digamos que documentos desactualizados y a veces se utilizan esos para hacer la promoción de alimentación saludable. Entonces, estas dos herramientas que ustedes están viendo aquí son 2 herramientas que son las herramientas principales para poder hacer la educación alimentaria y nutricional, la promoción de alimentación saludable en el país. Y tenemos estas 2 herramientas que son las guías alimentarias basadas en alimentos. Ahí ustedes dirán, pero ¿cómo así que las guías alimentarias basadas en alimentos? Claro. Aquí hubo un cambio y estas guías alimentarias, si ustedes ven la grafiquita o la fotico de la derecha, son las guías que salieron primero, son las guías alimentarias para los mayores de 2 añitos. Esas guías alimentarias hacen alusión a alimentos,
¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros tuvimos una dificultad y es que nosotros como gremio de salud, como el gremio de la medicina, le hicimos como mucho énfasis al tema de los nutrientes. Entonces ustedes ven cómo las personas van y compran los nutrientes como si fuera el mercado. Entonces uno se va a la droguería y puede perfectamente comprar pastillas de vitamina C, pastillas de hierro, pastillas de todo lo que a mí se me ocurre. Y esos excesos en la ingesta más bien de esos nutrientes pueden traer unas consecuencias que tampoco son tan positivas. Entonces, nosotros ahora, a partir de las guías alimentarias, estamos hablando de alimentos, porque además es mucho más fácil para una familia recibir información sobre los alimentos. Entonces, por eso se llaman las GABAs, las guías alimentarias basadas en alimentos. Guías alimentarias tenemos para dos grupos específicos, bueno, digamos que para, digamos, dos guías más bien. Una, la que ustedes ven a mano derecha, son las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años. Mayor de 2 años hasta la edad que sea, ¿sí? Entonces, son unas guías alimentarias que tienen unos mensajes, que tienen unos iconos que ya ahorita les vamos a mencionar. Y lo que ven a la izquierda son las guías alimentarias para menores de 2 años, que también vamos a ver ahorita más adelante cuáles son esos mensajes que nosotros debemos promover como alimentación saludable durante la primera infancia y sobre todo específicamente con este grupo de niños y niñas menores de 2 añitos, pero también estas guías incluyen unos mensajes especiales para la gestación, para las mujeres gestantes y para las madres en periodo de lactancia. Estas guías ustedes las pueden encontrar, como les digo, son la principal fuente de la educación alimentaria y nutricional, la pueden encontrar en la página del ICBF. Nosotros también igual les vamos a entregar unos links donde las van a encontrar fácilmente y ustedes pueden sacar ahí toda la información que requieren cuando vayan a hacer esa promoción de alimentación saludable, que como decimos hace parte del estándar o del componente de calidad, específicamente salud y nutrición. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué otros elementos o qué otras herramientas didácticas tenemos nosotros para trabajar y que están a nuestra mano? Digamos que el ICBF ha sido una entidad, o es la entidad, ustedes saben que es la entidad líder del bienestar familiar, ¿sí? Y el bienestar familiar incluye a toda la familia, específicamente a los bebés, a los niños y a las niñas. Entonces, el ICBF ha hecho convenios con organismos internacionales. Uno de los convenios con los cuales hizo uno de los organismos internacionales que más trabaja con el ICBF es la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y ha elaborado infinidad de material pedagógico que ustedes pueden encontrar en la página del ICBF y que pueden utilizar para la promoción de alimentación saludable, específicamente para la educación inicial. Si ustedes ven y recuerdan, digamos que una de las situaciones que nosotros hemos visto es la deficiencia de micronutrientes en los bebés que, como les decíamos, hipoteca el resto de su vida porque no hay un desarrollo adecuado cerebral que no les va a permitir tener una terminación de todo su trayecto educativo, una posibilidad de poder llegar hasta la universidad y demás. Así tengan la posibilidad no solamente económica, sino que no vas a poderles digamos, poder aprovechar esa oportunidad, es la deficiencia de hierro. Y una digamos, de las herramientas que tenemos promueve precisamente el uso de alimentos y sobre todo de alimentos territoriales. Si ustedes van a la página del ICBF van a encontrar una cartillita muy sencilla que se llama Mi plato, un arcoíris de sabores y colores. Y esa cartillita les va a dar la posibilidad de encontrar menús, ¿sí? Ya que el tema que nos convoca hoy es el tema de los menús, esos menús territorializados, ¿sí? Un ejemplo de lo que puede ser un menú de un desayuno, de un menú de un almuerzo, que aporta la cantidad de calorías y nutrientes que un niño o una niña menor de 5 años debería consumir.
esa cartillita, que es la que ven arriba, está acompañada de otras herramientas pedagógicas. Si ustedes ven esa ruedita verde que están viendo ahí en su pantalla, es una ruedita que es muy, pero muy pertinente específicamente cuando estamos trabajando para los bebés, porque una de las razones por las cuales las madres asisten a consulta de pediatría, a consulta de nutrición cuando los bebés van a cumplir los 6 meses, es que ellas no saben cómo debería ser la alimentación de los niños y las niñas. Entonces empieza a recibirse una cantidad de información que a veces no es la información más adecuada, y que eso termina en que el 60% de nuestros niños entre 6 meses y 12 meses están presentando anemia. Entonces, esa ruedita que ustedes ven ahí es una planeación de menús tanto para el desayuno, como para el almuerzo, como para las 11, hasta los 24 mesecitos de edad, hasta los 2 años. En la parte de abajo ustedes ven un cartel. Ese cartel, digamos que se trabajó porque resulta que cuando nosotros estamos hablando de lactancia materna hay muchos mitos. Hay mitos sobre lactancia materna y hay mitos sobre alimentación complementaria. Y se trabajó específicamente para La Guajira. ¿Por qué? Porque se detectó que en La Guajira hay muchos mitos acerca de lactancia materna, y realmente lo que pasa en La Guajira es que se está dejando de amamantar a los niños, y las mujeres indígenas están dejando de amamantar a los niños y a las niñas. Y al lado derecho ustedes encuentran una infografía, que es una infografía también muy sencillita, que también les dice, como les estaba mencionando Karen hace un rato, es muy diferente. A pesar de que, digamos, la alimentación complementaria incluye desde los 6 mesecitos hasta los 2 años, que es como la edad en la cual se establecen esos hábitos de alimentación saludable, o digamos, se empiezan a establecer esos hábitos de alimentación saludable. No es lo mismo el consumo de alimentos a los 6 meses que a los 9 meses. Entonces ahí hay unas pautas para poder saber cómo los niños, por ejemplo, de 9 a 11 mesecitos, qué cosas debemos tener en cuenta en su desarrollo, porque el desarrollo también tiene que ver con lo que les vamos a dar como alimentación complementaria a los niños y a las niñas. Entonces también eso lo pueden encontrar en la página del ICBF. Sigamos con la otra, por favor. Y en la siguiente diapositiva ustedes ven la estrategia de estilos de vida saludable del Ministerio de Educación. Sé de primera mano que en muchas de las instituciones educativas aún no se conoce la estrategia de estilos de vida saludable, pero que también es una herramienta que viene desde el Ministerio de Educación y que podemos utilizar con material pedagógico que tiene la estrategia, que es bien importante para que podamos hacer esa promoción de alimentación saludable. Entonces, aquí en la estrategia de estilos de vida saludable del Ministerio de Educación tiene varios componentes, y uno de los componentes es precisamente la alimentación saludable. Otro componente que se trabaja en la estrategia de estilos de vida saludable es el componente de higiene, que también es un componente súper importante. Nosotros en el país aún estamos viendo cómo nuestros niños y niñas menores de 5 años están muriendo por causas que son perfectamente prevenibles. Como les decía Karen hace un rato, el tema del agua potable, el tema del lavado de manos. Ustedes saben que ahorita con la pandemia, por ejemplo, se ha fortalecido mucho el tema de estar lavando las manos frecuentemente, porque las manos son una fuente de contaminación o una vía de transmisión más bien de muchas enfermedades. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí están las guías alimentarias basadas en alimentos para menores de 2 años, para mujeres gestantes y para madres en periodo de lactancia. Ustedes veían hace un rato un rombo. Es el icono de las guías alimentarias, tanto de las guías alimentarias para menores de 2 años como para mayores de 2 años, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pasemos a la siguiente. Y estas guías alimentarias se acompañan de una serie de mensajes que lo que hacen es promover esa alimentación saludable. Vamos específicamente a trabajar, ustedes encuentran estas guías alimentarias también en la página del ICBF, pero ahorita lo que vamos a hacer es que les vamos a mostrar los mensajes claves para los niños y niñas menores de 2 años. Entonces, la primera recomendación para que un niño o una niña reciban alimentación saludable siendo menor de 2 años es brindarles leche materna durante los primeros 6 meses de edad sin ningún otro tipo de alimentos. Es lo que nosotros tenemos que fomentar
como trabajadores de la salud, como agentes educativos, todo el mundo debería hacer la misma promoción de alimentación saludable para los niños, sabiendo que la leche materna es el único alimento que necesitan los bebés entre 0 mesecitos y 6 mesecitos. Es el alimento que les aporta todos los nutrientes, digamos los macronutrientes que llamamos las proteínas, los carbohidratos, pero también los micronutrientes, las vitaminas, los minerales, que digamos que, como ustedes lo vieron ahorita, es a partir de los 6 meses cuando los niños empiezan a tener esa deficiencia de micronutrientes, porque es la edad exacta cuando empiezan a recibir esos alimentos que no son los más aptos. El segundo mensaje es: como trabajador de la salud, promueva, proteja y apoye la lactancia materna. No regale ni incentive el consumo de leches de tarro en polvo ni líquidas. Este es un mensaje que es bastante importante, porque resulta que hace unos años nosotros como profesionales de la salud recibíamos muchísimas muestras de fórmulas lácteas, y lo que hacíamos era que cuando una madre tenía digamos, una dificultad para amamantar a su bebé, lo que hacíamos era que le dábamos una muestra para pasar el momento de la dificultad, pero no veíamos todas las dificultades y todas las consecuencias que tenía regalarle esa pequeña muestra, y era que ahí estábamos desincentivando la lactancia materna. Entonces nosotros como trabajadores de la salud, pero antes también a los jardines infantiles, los laboratorios de fórmulas lácteas les llegaban, ¿sí?, como donaciones, fórmulas precisamente, y entonces lo que hacíamos era regalarles incluso a las familias esas fórmulas lácteas. Eso no lo debemos hacer ni como trabajadores de la salud ni como agentes educativos. Sabemos que hay casos en los cuales debemos utilizar esas fórmulas porque de pronto por alguna situación la madre no está amamantando, pero lo que nosotros debemos tratar de fomentar es relactar a ese bebé y a esa bebé que de pronto no está recibiendo la leche materna y que tiene todos los riesgos por estar recibiendo ese tipo de fórmulas. El tercer mensaje es: para favorecer la salud y la nutrición de los niños y las niñas, ofrezca a partir de los 6 meses, miren estas palabras que son bien importantes y que vamos a mirar aquí, y es alimentos variados, ¿sí? Como les decía Karen en este momento, hace un ratico, a veces la alimentación no es tan variada, realmente la mayoría de las veces no es tan variada y les damos a los niños lo mismo siempre, pero en muchas ocasiones es porque las mamás no saben cómo prepararle los alimentos a los niños y a las niñas. Entonces, por ejemplo, todavía se tiene como la concepción, incluso como no hay conocimiento todavía de las guías alimentarias para el total de la población, todavía se tienen muchísimas dudas, incluso dentro de los mismos profesionales. Me pasó muchísimo cuando iba a los territorios y me decían: pero ¿cómo usted me está diciendo que, por ejemplo, el huevo es un alimento que se les puede dar a los niños a partir de los 6 meses, a los niños y a las niñas a partir de los 6 meses, si el huevo antes del año produce alergias y demás? Son una cantidad de mitos que lo que podemos hacer con estas nuevas herramientas pedagógicas es actualizarnos nosotros para poder dar la mejor información a las familias. Entonces, hay lo que nosotros debemos buscar para disminuir, por ejemplo, ese tema de la deficiencia de micronutrientes, es que la alimentación sea variada, que se utilicen alimentos frescos. Si ustedes recuerdan, dentro de los alimentos que más están consumiendo las familias en este momento, el consumo de productos, más bien, porque ni siquiera se denominan alimentos, los productos procesados y ultraprocesados están en la orden del día. Ya hemos visto cómo para las familias, así sea en la ruralidad, estamos viendo cómo ese consumo de productos procesados y ultraprocesados está siendo parte del menú diario para los niños y las niñas, obviamente con todas las afectaciones y todas las consecuencias que tiene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos promover? El consumo de alimentos frescos, el consumo de alimentos naturales, preparados en el hogar. Sabemos que en este momento las familias, digamos que tienen la situación, como les mencionábamos, una de las razones por las cuales se ha dejado de consumir alimentos en casa es por el ingreso de las mujeres al mercado laboral,
Pero aquí digamos que viene una cosa que también es importante, y es que se está trabajando el tema de género y hay tareas en las cuales las familias, no solamente las mujeres, deben participar, y los hombres también deben hacer parte de estas labores, y sobre todo de las labores de alimentación, que son súper importantes para el desarrollo de los niños y las niñas. Continuar amamantando hasta los 2 años o más, como les decía Karen, es decisión de la mamá, es decisión del bebé, es decisión de la familia, hasta cuándo amamanto yo. No es decisión nuestra, no que a nosotros nos parece que el niño tiene 3 años y que ya debe dejar de amamantar y le recomendamos a las familias que deje de hacerlo, no. Nosotros no tenemos por qué interferir en esa serie de decisiones que son más decisiones familiares. El cuarto mensaje es: desde los 6 meses de edad, ofrezca a los niños y a las niñas la diversidad de alimentos propios de su territorio. Y esto tiene que ver con las minutas, la elaboración de esas minutas, la elaboración de esos ciclos de menús. Es bien importante. ¿Por qué? Porque una minuta no puede ser la misma en Antioquia que en Santander. ¿Por qué? Porque disponemos de alimentos completamente diferentes. Entonces yo no puedo, si yo soy nutricionista de Amazonas, no puedo hablar con mi amiga nutricionista de La Guajira y decirle présteme su minuta, o nutricionista o no, institución educativa, y decirle présteme su minuta y yo hago esa minuta aquí. ¿Por qué? Porque la minuta debe siempre ajustarse a las necesidades de los niños y las niñas, obviamente, pero a la oportunidad y a la disponibilidad del acceso de alimentos que tengo en el territorio. Eso es importantísimo. Entonces, siempre que esa alimentación sea diversa, pero teniendo en cuenta esos alimentos propios de los territorios. Permita al bebé el contacto, y aquí digamos que cuando Karen les mencionaba el tema de que la alimentación va más allá simplemente de dar alimentos, y es que el desarrollo socioafectivo, socioemocional de los niños y las niñas también tienen que ver con la alimentación. Entonces, vemos como, por ejemplo, en algunos, no tanto como instituciones educativas, sino más bien como en el entorno hogar, las mamás no quieren que los niños estén sucios, entonces no les permiten a los niños tener ese contacto con los alimentos, y eso es importantísimo. Entonces, este es el quinto mensaje. Pasemos al sexto, por favor, a los otros mensajes que están en la siguiente diapositiva. No veo. Regálame un segundito porque no alcanzo a ver. Listo. No ofrezca a su niño y a su niña leches de tarro, compotes comerciales, cereales de caja. Estos son productos ultraprocesados que no debemos utilizar ni recomendar a los niños y a las niñas. Incluso uno ve cómo los niños y las niñas están consumiendo cada vez más pequeños ese tipo de productos. El séptimo mensaje para la promoción de alimentación saludable para los niños y las niñas menores de 2 años es que para el desarrollo de los niños y las niñas promueva actividades que involucren el juego y el movimiento, como les mencionaba Karen antes. El octavo, en el momento de la alimentación, evite la televisión, el teléfono, otras distracciones, que también es importantísimo porque lo estamos cogiendo de costumbre. La alimentación es al lado del teléfono, le damos al niño, a la niña, el celular para que juegue mientras que nosotros le estamos dando, y ellos están aprendiendo unos hábitos inadecuados. Y el noveno mensaje es reflexiones sobre la información y publicidad de los alimentos y bebidas presentadas en la televisión, en la radio, en los otros medios de comunicación. Esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque estos mensajes, digamos que la televisión ha sido utilizada por las industrias de alimentos que les interesa obviamente vender sus productos, y eso es lo que están aprendiendo, y eso es lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, con las fórmulas lácteas que dicen que tienen todas las ventajas sobre la lactancia materna. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es el icono de las guías alimentarias, tanto de las de menores de 2 años como de las de mayores de 2 años. Es el plato saludable de la familia colombiana, que nos muestra los grupos de alimentos que se deberían consumir diariamente, que también hace promoción de la alimentación, de la hidratación más bien saludable a partir del agua, y también hace promoción de la actividad física. Sigamos con la siguiente, por favor.
Y en la siguiente vamos a ver los mensajes claves para la promoción de la alimentación saludable de los mayores de 2 años. Y aquí, por favor, para que tengamos muy en cuenta que nosotros como mayores de 2 años, como docentes, como padres de familia, como directivos de jardines infantiles, tenemos que promover la alimentación saludable y tenemos que vivir nosotros también esa alimentación saludable. Entonces, estos mensajes son 9 mensajes también que los vamos a mirar rápidamente. Consumir alimentos frescos y naturales, siempre tengamos en cuenta eso, como lo indica el plato saludable de la familia colombiana, que para favorecer la salud de músculos, huesos y dientes consumamos diariamente leche y productos lácteos y huevo, ¿sí? Importantísimo, a veces tenemos mitos frente al huevo, mitos frente al consumo de leche para los adultos, por ejemplo, también es importante que lo consumamos. Para una buena digestión, como les decía Karen hace un rato, hace parte de la alimentación saludable que nosotros consumamos frutas y verduras en cada una de las comidas. Para complementar la alimentación es importante que al menos 2 veces a la semana consumamos leguminosas como lentejas, frijoles, garbanzos. Para prevenir la anemia, acuérdense que tiene unas consecuencias bastante negativas. Aumentar el consumo de vísceras es uno de los alimentos que estamos dejando de consumir, que estamos cambiando esos alimentos saludables por otro tipo de alimentos. Para mantener un peso saludable, reduzca el consumo de productos de paquete, comidas rápidas, gaseosas, bebidas azucaradas, eso es importante. Para tener una presión arterial normal, reduzca el consumo de sal y alimentos que contengan sal, como las carnes embutidas, los enlatados y productos de paquete altos en sodio. Para cuidar el corazón, consumir aguacate, maní, nueces, disminuir el consumo de aceite vegetal y margarina y evitar grasas de origen animal como la mantequilla y la manteca. Y uno de los puntos importantísimos, como les hablaba Karen hace un rato, el tema de la actividad física, que tiene unos tiempos específicos, que para nosotros los adultos, por ejemplo, es de 30 minutos y que para los niños y las niñas menores de 5 años es hasta de 2 horas diarias de actividad física, y que estamos viendo que los niños y las niñas están aumentando el tiempo frente a pantallas y que están disminuyendo la actividad física. Sigamos, por favor. Listo, vamos a entrar en materia y le doy la palabra a mi compañera Karen para que empecemos con este tema. Gracias, Angelita. Entonces, ya entrando en materia, como ya aterrizando todo esto que les hemos venido conversando y que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar las minutas y los ciclos de menú en los servicios de educación inicial, queremos recordar acá un poco que la nutrición nunca va sola. Así que cuando yo hablo de nutrición, tengo que pensar siempre en la alimentación, en la salud, en la seguridad alimentaria y nutricional de las niñas y de los niños, que esta es parte fundamental del derecho al desarrollo infantil integral, ¿sí? Además de diferenciar dos conceptos, y es que la nutrición es la ingesta de los alimentos y la relación de ingerir, de consumir los alimentos con las necesidades de energía y nutrientes del organismo, ¿sí? Un poco yo siempre trato de decir qué es lo que pasa de la boca hacia adentro, ¿no? Cómo después de que yo ingiero unos alimentos, mi cuerpo los aprovecha y los usa para su funcionamiento, ¿sí? Mientras que la alimentación es un proceso mucho más amplio, que tiene que ver justo con acceder a esos alimentos que estén disponibles, cómo decimos consumirlos, qué sucede allí y termina en la nutrición. Entonces, siempre es muy importante pensar que cuando yo estoy hablando de elaborar ciclos de menús, cuando estoy hablando de una minuta patrón, tengo como objetivo central garantizar una adecuada nutrición, en este caso de las niñas y los niños, pero que lo que se vive realmente es cómo yo doy una orientación para vivir ese proceso de alimentación, específicamente del consumo de los alimentos, ¿sí? Si nosotros logramos garantizar que se dé un suministro de alimentos con calidad y suficiencia para los niños y las niñas, pero además empezamos a acompañar los momentos de alimentación, vamos a lograr que gocen y mantengan un adecuado estado nutricional, que vivan esa nutrición. Siempre es muy importante que tengamos en cuenta estos elementos cuando nosotros vamos a hablar de elaborar un ciclo de menú o una minuta patrón. Y lo otro es que como esta es una de las condiciones de calidad que hace parte del componente de salud y nutrición, es muy importante que cuando revisamos las que están relacionadas con la nutrición, veamos que todas están relacionadas la una con la otra. Entonces, yo hablo de promover la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada, y aquí quisiera hacerles mención a algo, y es que tener en cuenta que yo puedo tener en mi servicio niñas menores de 2 años,
¿cierto? Niñas y niños menores de 2 años, y ahí hago una promoción mucho más fuerte de la práctica, ¿sí? Pero también puedo tener que no atiendo niñas en ese rango de edad, sino que atiendo solo mayores de 2 años, de 2 años en adelante, y eso no quiere decir que no debo promover la práctica, porque la lactancia materna hace parte de promover los hábitos alimentarios saludables, indistinto de que yo atienda niños en ese grupo, en ese rango de edad o no, ¿sí? Sino que lo que busco es que todos aprendamos que la lactancia es una práctica de alimentación saludable también, que hace parte de disfrutar una adecuada alimentación, y por eso debo promoverla indistinto de las edades con las que trabajo. Ahora bien, si tengo niñas y niños menores de 2 años, pues esta promoción debe ser mucho más fuerte, mucho más contundente, garantizando otras condiciones distintas, promoviendo con más fuerza con las familias que la práctica permanezca. Entonces quería sí hacer ahí esa mención, e incluso, como les decía hace un momento, yo podría incluir dentro de mi ciclo de menú que las preparaciones tengan leche materna, ¿sí? Si es que todavía las consumen y las mamás, por ejemplo, las dejan almacenadas en los jardines, en los colegios, para que se les suministre a sus hijas leche. Tengo que trabajar todo el tema de identificación de signos y síntomas de riesgo de malnutrición, ¿cierto? Y canalizar esto a los servicios, pero este es el resultado final, ¿no? Entonces, pero tiene una relación importante. Y finalmente tenemos la condición de calidad, que habla de contar con una minuta patrón y un ciclo de derivación de menús que yo puedo tener allí en cuenta, y que, como les mencionaba Ángela, esto ya es una apuesta que se tiene en toda la oferta, y es que la orientación para elaborar cualquier oferta de alimentación en un servicio, sea público o sea privado, ¿sí? Cuando yo voy a ofrecer alimentación, debo tener en cuenta como orientador las guías alimentarias basadas en alimentos. Ese es mi orientador, porque es el que me da los referentes de qué necesitamos, pero además de cuáles son los alimentos que tenemos y de qué mensajes necesitamos promover allí. Y cómo eso sucede cuando yo también tengo en cuenta aspectos sanitarios que tienen que ver con la calidad del agua, como ya les hablábamos, pero también con las condiciones de saneamiento básico, el manejo de basuras, que yo tenga un espacio para hacerlo, que yo tenga allí unos programas de limpieza y desinfección muy claros, unos programas de manejo de residuos, ¿sí? Que me permitan a mí garantizar que esa alimentación que yo estoy suministrando sea segura, sea limpia. ¿Sí? Como tengo un manual de buenas prácticas, que en cada etapa de la preparación de los alimentos, desde que los voy a listar, desde la compra, desde la preparación, desde el servicio, me diga qué tipo de prácticas debo tener en cuenta yo para garantizar que ese alimento sea sano, sea seguro, ¿no? Entonces ahí aparece como las condiciones para que el personal manipulador de alimentos pueda participar en todo el proceso de transformación de los alimentos, aparece todo lo que tiene que ver con los espacios, con el menaje que utilizamos para poder preparar los alimentos y servirlos, con el uso del agua, con el lavado y desinfección. Entonces, ¿cómo tengo que tener en cuenta todo este componente sanitario a la hora de hablar de todo el suministro de alimentación en nuestro servicio? Entonces, ahora vamos a entrar a compartirles unos aspectos sobre la minuta patrón, sobre cómo elaborar una minuta patrón y cómo elaborar un ciclo de menús. Y antes de mencionarles esto y darle la palabra nuevamente a mi compañera Ángela, es muy importante que tengamos en cuenta algo. Y es que el ICBF es la entidad que da más línea técnica en términos de nutrición, puesto que misionalmente además tiene una dirección de nutrición, y dentro de las acciones que hace de protección integral, tiene allí un componente muy fuerte relacionado con el estado nutricional. Sin embargo, también de la mano va el Ministerio de Salud y Protección Social, que también emite unos lineamientos, ¿sí?, que permiten apoyar todo el proceso de planeación de la alimentación en servicios para poblaciones. Entonces allí van a ver que ahorita les vamos a mencionar las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes, que también hay un lineamiento para poder planear y suministrar alimentos en servicios estatales, que tiene unos documentos técnicos también, por ejemplo, sobre el consumo de sal, sobre el consumo de azúcar, sobre el consumo de sodio, sobre el consumo de productos ultraprocesados, y como todas estas acciones que allí se tienen en cuenta. Entonces es muy importante que tengamos siempre en cuenta que cuando vamos a hablar de alimentación y nutrición, los referentes técnicos más fuertes los encontramos siempre en el Ministerio de Salud y Protección Social y en el ICBF, ¿sí?, para que tengamos en cuenta esos lineamientos que están allí presentes y nos pueden orientar en este ejercicio. Angelita, te doy la palabra nuevamente para que podamos compartir sobre la minuta patrón. Listo, muchas gracias, Karencita. Entonces, nos han mencionado que ustedes tienen muchísimas dudas frente a cómo se elabora esa minuta patrón, a qué es una minuta patrón, empezando por ahí. Entonces, queremos mencionarles que una minuta patrón es simplemente una guía, ¿sí?
una guía que se utiliza para planear la alimentación de los niños y las niñas, que incluye cada uno de los tiempos de comidas, ¿sí? Si estamos en el jardín infantil les va a ofrecer a los niños un desayuno o les va a ofrecer unas medias nueves y les ofrece el almuerzo, por ejemplo. Entonces esa minuta patrón obviamente tiene que tener como cuáles serán los alimentos que yo le voy a suministrar a los niños y a las niñas dependiendo de su edad, ¿sí? La cantidad de alimentos que yo le voy a entregar a ese niño o a esa niña dependiendo de la edad, porque pueden ser, digamos que la alimentación, teniendo en cuenta todo esto que hemos mencionado, la alimentación básicamente es la misma, ¿cierto? Entonces un bebé de 6 meses o un niño de 6 meses, niña de 6 meses, que empieza a recibir su alimentación complementaria, debe recibir una alimentación variada, como lo hemos dicho, y esa alimentación variada puede incluir huevo, puede incluir frijoles, puede incluir todos esos alimentos, pero en cantidades y en unas texturas que van a ser muy diferentes a lo que puede recibir un niño o una niña de 2 o 3 años. Entonces, eso es bien importante para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esa minuta incluye las porciones, que es el gramaje, la cantidad del alimento adecuadas para la edad que va a cumplir, digamos que cada uno de los tiempos de la comida tiene un requerimiento específico sobre la totalidad de lo que un niño y una niña necesita. Entonces, por ejemplo, el desayuno le debe cubrir el 20% de lo que debe consumir frente a las calorías y a los nutrientes para todo el día. Esas son cosas que son importantísimas de tener en cuenta, pero que seguramente las nutricionistas, seguramente no, no, seguro sí, más bien, las nutricionistas lo tienen en cuenta para elaborar esas minutas y son ellas quienes se encargan de elaborar esa minuta patrón, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Qué define también? Define los alimentos que debe llevar el menú con la frecuencia diaria, con la frecuencia semanal, para lograr esa variedad de alimentos, para cumplir con los requerimientos de energía y de nutrientes que sabemos que deben permitirles a los niños crecer y desarrollarse adecuadamente. Y es la base para la planeación de los ciclos de menús. Entonces, digamos que el ICBF nos presenta una minuta patrón, que es una minuta patrón establecida por grupos de edad de 6 a 8 meses, de 9 a 11 meses, de 1 año a 3 años, de 3 años a 5 años, que esa la podemos tomar como base para elaborar nuestra minuta patrón. Pero el ICBF hace esta minuta patrón, digamos, de manera general, ¿sí? De manera general para el país. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los nutricionistas? Convertir esa minuta patrón realmente en una minuta patrón, teniendo en cuenta todos los alimentos de los cuales disponemos en los territorios. Por eso les decía, les mencionaba que la minuta no puede ser la misma para Barranquilla como puede ser, por ejemplo, para Pasto, ¿sí? Entonces son completamente diferentes porque van a tener alimentos propios de las regiones. Define las porciones y los intercambios. ¿Qué es importante también tener en cuenta ahí? ¿Cuál es la definición de qué es una porción y qué es un intercambio? Entonces, digamos que la porción es la cantidad del alimento que yo voy a colocar en el plato. Una porción, por ejemplo, la OMS dice que nosotros debemos consumir 400 gramos de frutas y verduras en el día. Entonces, una porción sería, si nosotros tenemos 5 tiempos de comidas, desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y comidas, si nosotros dividimos equitativamente esos 400 gramos en los 5 tiempos de comida, nos daría más o menos 80 gramos. Eso quiere decir que la porción serían los 80 gramos. ¿Qué es una porción? Entonces, una porción de fruta, por decir algo, puede ser una naranja pequeña o puede ser un mango, dependiendo pues de la cantidad digamos, del peso que tiene ese alimento. Entonces, esa es como la porción. ¿Y qué es el intercambio? El intercambio que ustedes deben tener en las minutas, ¿sí? Son, digamos, como el listado de los alimentos por los cuales yo puedo cambiar en el momento en que, por ejemplo, digamos la minuta está establecida que yo debo darles a los niños y a las niñas, por decir algo, carne. Para este día está establecido que los niños y las niñas van a recibir carne, pero resulta que el proveedor de la carne no llegó, se presentaron diferentes situaciones por las cuales no puedo contar con carne, pero por ejemplo hay pollo, ¿sí? El pollo es un alimento que se puede reemplazar o se puede intercambiar porque es dentro del mismo grupo de las carnes, ¿sí? Y que aporta los mismos o parecidos
los nutrientes parecidos a la carne. Pero yo no puedo, digamos, un día que se presente una situación que no llegue el proveedor de la carne, y lo he visto, realmente lo he visto digamos, en algunas instituciones educativas, en donde en vez de la carne, por ejemplo, les dan a los niños un poco más de plátano, e incluso nosotros lo hacemos cuando vamos a un restaurante y decimos, no, no me dé ensalada, pero cámbieme la ensalada por un huevo, o cámbieme la ensalada por un plátano. No estoy haciendo un intercambio adecuado porque estoy haciendo un cambio de alimentos de un grupo por alimentos de otro grupo. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta cuando estamos haciendo la minuta patrón. Esos alimentos que deben estar por tiempo de comida, ¿sí? Como les mencionaba antes, entonces si el jardín infantil les da desayuno, si les da medias nuevas a los niños y a las niñas, ya que cada uno cumple con las necesidades de energía y nutrientes. Entonces eso lo tienen en cuenta sus nutricionistas cuando están elaborando esas minutas, esa minuta patrón y ese ciclo de menús. Debe estar ajustada a las edades de los niños y las niñas, elementos súper importantes. Se debe ajustar a la disponibilidad de alimentos territorial. Entonces, yo no puedo colocar, por ejemplo, en Amazonas, coloquemos ñame, porque pues ñame lo vamos a tener es en la región Caribe, y yo en el Amazonas no tengo ñame, entonces lo puedo cambiar por otro alimento que sea intercambiar, ¿sí? Por otro alimento que sea parecido. Debe promover el consumo de alimentos desde la cultura alimentaria. Eso es importantísimo, importantísimo, porque estamos perdiendo nuestra cultura, y entonces hemos visto que los niños en Guajira están comiendo lo mismo que en Pasto. ¿Por qué? Porque están recibiendo las mismas papas fritas y los mismos empaquetados, y lo que necesitamos es volver a la cultura alimentaria de cada una de las regiones. En territorios autónomos de comunidades indígenas hay que hacer concertación, ¿sí? De comunidades indígenas, raizales, palenqueros. Debemos hacer concertación de cómo va a ser esa minuta patrón. Y esa minuta patrón digamos que tiene una base, y es la RIA que les estaba mencionando Karen hace un ratico, que son las recomendaciones de ingesta y nutrientes, que son del año 2016, que las sacó el Ministerio de Salud, y las guías alimentarias para la población colombiana. Entonces, la minuta patrón debe cumplir las recomendaciones de energía y de nutrientes para los niños y las niñas, dependiendo de sus edades. Y se puede construir por gramajes o por intercambios. Sigamos a la otra, por favor. Listo. ¿Qué es importante aquí saber? Entonces, también es importante saber qué es un menú. Entonces, un menú es un conjunto de platos o de preparaciones que se sirven en un orden secuencial, de desayuno, de medias nueves, como lo llamamos en algunas partes, el refrigerio de la mañana, el refrigerio de la tarde, y el ciclo de menús consiste precisamente en la elaboración del menú de cada uno de esos tiempos de comida. Entonces, aquí está también la definición de porción, la definición de intercambio, que ustedes se vayan a llevar, porque se van a llevar la presentación, obviamente. Deben estar organizados por tiempos específicos. Entonces, digamos que los ciclos de menús están elaborados para 3 semanas o 4 semanas, para 21 días, por ejemplo, que es importante. Entonces, lo que hacemos es que elaboramos el ciclo de menús para los 21 días o para las 3 o 4 semanas, y lo que hacemos es que, digamos, si lo hacemos para 3 semanas, en la semana 4 empezamos a repetir lo que empezamos en la semana 1. Incluye uno o varios tiempos de comida según el tipo de servicio, ¿sí? Como mencionaba, dependiendo de lo que el tipo de servicio que estemos ofreciendo, si ofrecemos desayuno, si ofrecemos el almuerzo, bueno. Debe contar con una guía de preparaciones. ¿Qué es esa guía de preparaciones? Que nos muestra tanto la estandarización de la cantidad de alimentos que se deben utilizar para cada una de las preparaciones, como la metodología para elaborar las preparaciones. Esa guía de preparaciones lo que sirve es que si nosotros cambiamos del personal manipulador de alimentos y siguen esa guía de preparaciones, tenemos la seguridad de que se va a elaborar de la misma manera como se venía preparando con, digamos, con otro equipo de manipuladores de alimentos. El ciclo de menús debe contar con el análisis del contenido nutricional. Por eso es que es importante que ese ciclo de menús lo elabora única y exclusivamente la nutricionista o el nutricionista. Se proyecta con carácter poblacional y no individual. También es importante tener en cuenta cuando nosotros hacemos, digamos, ciclos de menús individuales, cuando tenemos una problemática y la hacemos en
en el consultorio cuando ya hay una problemática específica. Debe tener en cuenta la disponibilidad de alimentos en los territorios, que también es clave. Para nosotros es importantísimo porque estamos buscando recuperar la cultura alimentaria. Incluye medidas en gramos y en medidas caseras. Eso es clave también, importantísimo para que lo tengamos en cuenta, para que estandaricemos las preparaciones que vamos a incluir en los ciclos de menús. Y también incluye el consumo de agua libre de preparaciones. Eso también es importante para que lo tengamos en cuenta. Sigamos a la otra, por favor. Otros elementos que son claves en la elaboración: es una actividad que debe ser realizada única y exclusivamente por un profesional de nutrición y dietética. Nos han preguntado, por ejemplo, que si yo tengo el servicio de alimentación tercerizado, ¿debo contar con el ciclo de minutas, con la minuta patrón? Debemos contar, porque cuando llega digamos, el ente regulador, no va a decir, no, usted tiene el servicio tercerizado, entonces digamos que esto no le aplica. Sí aplica, es importante que lo tengamos en cuenta. Establece necesidades de energía y nutrientes por grupo de edad con base en la RIE. Elabora la minuta patrón teniendo en cuenta los referentes técnicos. Ya sabemos que los referentes técnicos son las guías del Ministerio de Educación, el ICBF, el PAE, que también es importante. Se deriva los ciclos de menús, que es clave. Entonces, como les decía, puede haber, digamos, que una minuta patrón, y de esa minuta patrón se derivan esos ciclos de menús teniendo en cuenta las edades de los niños y las niñas, pero son actividades que son básicamente de los nutricionistas. La nutricionista también elabora el análisis del contenido nutricional que se ajuste a las necesidades y a los porcentajes de distribución por tiempos de comidas. Elabora las guías de preparaciones y las listas de intercambios y socializa con el personal manipulador de alimentos. Estas, no solamente con el personal manipulador, sino también con los docentes, para que ellos también sean veedores de esa alimentación y esa preparación de alimentos. Listo. Sigamos con la otra, por favor. Listo, mi Angelita. Entonces, ya para ir cerrando como este espacio con las ideas que les queríamos compartir, ¿sí? Un poco allí en el tema de los referentes para elaborar la minuta patrón y los ciclos de menús, recordarles que desde los referentes técnicos de educación inicial, nosotros contamos con la guía 53, que es un compendio de guías técnicas específicas para algunas de las condiciones de calidad que manejamos, y allí encontramos, por ejemplo, también de un ejemplo de minuta patrón, de cómo hacer una derivación del ciclo de menús. También encontramos una guía técnica para la formulación del plan de saneamiento básico, de las buenas prácticas de manufactura, que si bien estos referentes fueron elaborados en el 2014, es muy importante pues ver que siempre la normatividad se va actualizando, que esa normatividad la emite el Ministerio de Salud y Protección Social, entonces que es muy importante ir revisando y manteniendo esa vanguardia, y para eso es muy importante poder contar con el apoyo de un profesional en nutrición y dietética, que no tiene que estar vinculado por tiempo completo. De hecho, hay profesionales de nutrición y dietética que elaboran específicamente una minuta patrón o el ciclo de menús con todo esto que nos mencionaba Angelita, y que digamos que ese es el apoyo que pueden brindar allí en el servicio, y hacer mucho énfasis en que ya sea que la prestación de servicio de alimentación sea directa en el prestador, en el colegio, o que sea a través de un tercero, los requisitos son los mismos, porque esto nos va a permitir garantizar que efectivamente estamos cumpliendo con lo que necesitan las niñas y los niños. Creo que ese es el llamado más importante aquí en este pedazo que queremos conversar con ustedes frente a las conexiones importantes. Y es que más allá de cumplir el requisito de tener la guía de preparaciones, de tener la lista de intercambios, el ciclo de menús publicados, de tener como todos estos elementos, es que cada una de estas cosas lo que nos está hablando es de nuestro compromiso para garantizar ese derecho a la alimentación saludable de las niñas y los niños en el marco de los servicios de educación inicial, para aportar a que ellos disfruten de esa alimentación saludable. Y entonces eso nos implica siempre tener en cuenta que esto no es solo el requisito, no se trata de que yo tenga la lista y pues que sí cumpla con esto, sino que se trata que tener estos elementos aseguran que yo efectivamente esté prestando con calidad esa oferta de alimentación para las niñas y los niños, ¿sí? Y que esto lo esté actualizando y lo tenga siempre a la vanguardia de lo que va sucediendo. Yo, por ejemplo, puedo no tener un servicio así de alimentación que ofrezca, pero sí tengo las niñas y los niños que, por ejemplo, llevan su lonchera, o puedo tener un servicio de tienda escolar. Entonces, como también todos estos mensajes que les hemos dado sobre alimentación saludable, los llevamos a cualquier oferta de alimentación que tengamos también en nuestros servicios, de manera que lo que estemos es contribuyendo a que las niñas y los niños disfruten de una alimentación saludable.
Entonces, aquí ya para ir cerrando, recordar que el propósito del componente de salud y nutrición en la educación inicial de atención integral es promover el acceso de las niñas y los niños a servicios de salud cuando lo requieran, promover su salud, ¿cierto? Promover una alimentación balanceada de acuerdo con su edad y sus necesidades particulares y, sobre todo, apropiar hábitos de vida saludable y la garantía de un ambiente escolar saludable. Fíjense que en medio de esta apuesta, la alimentación se vuelve muy importante para lograr que todas estas cosas que tiene como propósito el componente se vuelvan una realidad. De ahí la importancia pues, de todos los elementos que sabemos que son muchos, pero que son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de prestar nuestros servicios. Cuando yo hablo de la alimentación como proceso, y aquí queremos dejarles como un mensaje también bien clave, es que cuando nosotros construimos como país esas guías alimentarias basadas en alimentos, pensando en las niñas y en los niños, empezamos a hablar de algo y es reconocer la alimentación como proceso. Y eso nos implica reconocer que la alimentación no se trata solo de qué nos comemos, ¿sí? Y aquí quisiera dejarles estas preguntas y que se las planteen siempre que hablan de alimentación infantil. Porque el qué nos comemos lo recogemos en la minuta patrón, en el ciclo de menús, en todo esto que ya les hemos contado, pero tiene también que ver con otras preguntas y es cómo comen las niñas y los niños y el cómo referido a la presentación del plato, a la diversificación de las preparaciones, pero también al momento, a cómo se vive ese momento de comer y quiénes acompañan ese momento de comer, quiénes están aquí para acompañar, porque si yo tengo un niño que tiene 1 año, pues mi acompañamiento es distinto a si tengo un niño que tiene 5 años, pero siempre tengo que estar allí acompañando ese momento. Y tiene también que ver con dónde se consumen esos alimentos. Si yo tengo un comedor allí en mi servicio, ¿cómo lo dispongo? No solo desde la mirada de que tenga las sillas y las mesas, sino esas sillas y esas mesas cumplen con el tamaño que requieren las niñas y los niños para poder sentarse bien a comer, es un espacio agradable, tranquilo, que tiene también allí algunos elementos didácticos que me permiten promover la alimentación saludable, es un espacio donde yo promuevo que estemos más tranquilos, voy y lavo las manos antes, entonces es muy importante siempre que hablemos de alimentación infantil, hablar de qué comen las niñas y los niños, cómo viven ese momento de la alimentación, quiénes los acompañan en ese momento y dónde viven en ese momento, ¿sí? Que es el enfoque de la alimentación perceptiva. Cuando yo percibo esto, tengo que tener en cuenta y estar atento a observar cómo es ese momento del consumo de los alimentos de las niñas y los niños, a promover que apliquen esas prácticas de cuidado y de higiene antes y después de comer, entonces el lavado de manos, pero cómo organizo mi puesto, ¿no? Cómo, por ejemplo, puedo hacer un individual para poner el plato, cómo me apropio de ese espacio donde consumo los alimentos, ¿sí? Y cómo estamos pendientes de atender las inquietudes que tengan para reconocer sus percepciones e ideas. Entonces, como por ejemplo, a partir de un plato que les servimos, ellos pueden empezar a preguntarnos, por ejemplo, de dónde salió la papa que se están comiendo y cómo crece esa papa y qué pasa con esa papa y qué pasa si está en el frío y qué pasa si está en el calor. Y entonces, todo este momento de comer se va volviendo una experiencia pedagógica en sí. Entonces, ¿cómo promovemos este acompañamiento? Pero además, ¿cómo promovemos que exploren y aprendan el origen de los alimentos, que se involucren con él? Cuando logramos esto, siempre tenemos que tener en cuenta que el momento de comer es un momento donde cuidamos, acompañamos y provocamos también que sucedan otras cosas. Cuidamos al estar atentos a sus procesos de alimentación, acompañamos ese momento del comer y provocamos otras ideas, preguntas, hipótesis cuando las niñas y los niños consumen los alimentos. Y además, que finalmente hacerlo desde esta mirada efectivamente va a permitir potenciar el desarrollo integral. Porque para que este proceso se viva, no basta solo con que yo tenga los nutrientes, sino que necesito de todas estas interacciones que pueden tejer las niñas y los niños, por ejemplo, con los alimentos, y cómo eso va a contribuir a su desarrollo integral, ¿sí? No me voy a detener sobre estas cuando ustedes reciban la presentación van a poder verlas. Aquí lo que les vamos a dejar es como sobre la salud, qué pasa, qué tipo de acciones podemos trabajar, qué es lo que verificamos y cómo podemos verificarlo. Y les compartimos allí el esquema de vacunación actualizado a la fecha, las atenciones a las que tienen derecho las niñas y los niños en primera infancia desde la promoción y mantenimiento de la salud. Y finalmente, les compartimos estas ideas en clave de integralidad, de cómo efectivamente la salud y la nutrición como componente se relaciona con los demás componentes. Y por eso la educación inicial es en el marco de la atención integral, pero además por eso este componente tiene un lugar en la educación inicial en el marco de la atención integral. Como mencionábamos hace un momento, se relaciona con el proceso pedagógico porque me reconoce la alimentación como una experiencia con potencial pedagógico. Y tiene que ver con cómo yo aprendo cuando como y disfruto ese momento, ¿no?
Entonces es muy importante empezar a ver y a concebir la alimentación también como una experiencia pedagógica que puede permitir que los niños desarrollen su matemático, exploren, experimenten, construyan su identidad desde el reconocimiento de su cultura alimentaria y aquí cómo acompañamos el proceso. Pero además, cómo podemos promover hábitos de vida saludable y prácticas de cuidado y autocuidado en la primera infancia, desde lo que viven las niñas y los niños desde sus procesos pedagógicos, por ejemplo. Cuando hablamos del componente del talento humano es muy importante promover que contemos con el personal idóneo cuando vamos a elaborar un ciclo de menús, unas minutas, es decir, profesional en nutrición y dietética, pero también cómo incluimos la formación en hábitos de alimentación saludable con el resto de nuestro talento humano. Cómo hablamos de promover lactancia materna, cómo hablamos de cuál es el plato saludable de la familia colombiana. Cuando yo hablo del componente familia, comunidad y redes, es muy importante recordar lo que hablábamos al inicio de la corresponsabilidad. Entonces, como para que un niño y niña viva una alimentación saludable, pues necesitamos trabajar con sus familias. Como esto también se lo enseñamos a las familias, cómo le contamos a las familias por qué es importante la leche materna, cómo les contamos por qué es importante lavarse las manos antes, por qué es importante que las niñas y los niños consuman una alimentación variada. Desde los ambientes educativos y protectores es muy importante tener en cuenta la relación, por ejemplo, desde el acceso a servicios públicos, ¿sí? Como yo necesito tener acceso a agua, tener acceso a gas, por ejemplo, o a luz, si es que utilizo los electrodomésticos para conservar los alimentos, y esto se vuelve súper importante para garantizar la calidad de la alimentación, pero también como desde este componente está el pensar los espacios donde comen las niñas y los niños, pensar los espacios donde se preparan los alimentos, pensar en tener este espacio específico para la lactancia materna, para promoción de la lactancia materna y para que las niñas y niños menores de 2 años puedan ser amamantados, por ejemplo, en sus espacios educativos. Y finalmente, desde la administración y la gestión, el documentar adecuadamente todos los procesos, cómo contamos con los protocolos implementados, cómo contamos con esos instrumentos de seguimiento, esos formatos que están allí para verificar prácticas de manufactura, plan de saneamiento básico, las atenciones de las niñas y los niños. Entonces, fíjense cómo que este componente se vuelva una realidad tiene que ver con todos los demás componentes, ¿sí? Y por sí, esto es lo que va a permitir que efectivamente la salud, y en este caso que hemos enfatizado en este webinar, la alimentación y la nutrición, tengan el efecto que queremos como potenciador del desarrollo integral de las niñas y los niños en la educación inicial. Ya el reto que nos queda es poder vincular estas acciones de promoción del componente de salud y nutrición a nuestra gestión escolar y pedagógica para lo que las niñas y los niños efectivamente disfruten de una educación inicial en el marco de la atención integral. Esto era lo que queríamos compartirles con Ángela, con mi colega. Agradecemos mucho la disposición a las personas que han estado allí todavía escuchándonos y le devolvemos la palabra a Sandra para poder atender a esas inquietudes, ideas que han surgido durante el desarrollo de este webinar. Claro que sí, muchísimas gracias a Ángela y a Karen por esta interesante conferencia, realmente que ha sido un espacio muy importante para todos nosotros. Y creo que todos hemos aprendido no solo de la nutrición y de la salud de los niños y las niñas, sino también es un llamado a nosotros mismos y a esa toma de conciencia que debemos tener en estos momentos sobre nuestra propia nutrición y salud para promover esa nutrición y salud y esa adecuada alimentación en nuestros niños y niñas. Debemos iniciar por nosotros, definitivamente. Así que voy a hacer unas pequeñas anotaciones sobre lo que nos deja esta conferencia y es la importancia de la nutrición y de atender a ciertas situaciones que pueden resultarnos alertas para nosotros. La deficiencia de hierro, la deficiencia de zinc, la deficiencia de vitamina A, son alertas que tenemos que estar muy pendientes en nuestro servicio privado, en nuestro servicio público, incluso en nuestras propias familias, para que nosotros podamos atender estas situaciones. ¿De qué manera contrarrestar este tipo de situaciones? Con frutas y verduras tenemos que estar alimentando y estar pendiente de nuestros niños en la alimentación indispensable con frutas y verduras. Hay una anotación que me pareció muy importante y es que este tema de la deficiencia de nutrientes puede afectar el desarrollo cognitivo de nuestros niños y niñas, puede afectar su desarrollo integral. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Reducir el consumo de sal y azúcar, promover la lactancia materna, no incentivar el consumo de leche de tarro, promover el consumo de alimentos naturales, reducir el consumo de procesados, hábitos adecuados, consumir alimentos
¿En qué momento será que los niños están consumiendo alimentos con un celular o con una pantalla? Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y sobre las herramientas que nos han ofrecido hoy nuestras conferencistas, recuerden tener presente las guías alimentarias basadas en alimentos o GABAs como material de consulta. Recuerden que a quienes se queden con nosotros en esta sesión de preguntas, los invitamos a responder la encuesta de satisfacción desde ya y van a poder acceder a un link en el cual van a encontrar la presentación y también van a encontrar otros recursos que nos van a dejar nuestras conferencistas el día de hoy. Otros elementos a tener en cuenta en la elaboración de su minuta: el ciclo, porción, intercambio, que es de acuerdo a la edad. Debemos tenerlo presente para la elaboración de las minutas. Y algo indispensable, algo que no se nos puede olvidar: las minutas varían de acuerdo a cada territorio. No es lo mismo la minuta de Santander que la minuta de Boyacá. No es lo mismo la minuta de Boyacá que la minuta del Cauca. Tener presente que no podemos copiarnos, ¿cierto? O utilizar la minuta de otro prestador. ¿Listo? Entonces, estos aspectos para que nosotros los vayamos teniendo en cuenta, para que no los olvidemos y los tengamos ahí presentes. Y bueno, ahora sí vamos con las preguntas. Tenemos varias preguntas de las personas en el chat. Les agradecemos por su participación. Y aquí está la primera pregunta. Si la alimentación es un derecho y es deber del Estado garantizarla, ¿por qué el PAE solo es oficial? No sé, Karen, si nos puedes responder esta pregunta. Claro que sí, Sandrita, muchas gracias. Bueno, entonces aquí es importante tener en cuenta algo y recordar algo que mencionábamos cuando hablábamos de todo nuestro contexto normativo. Y es que la garantía de los derechos de las niñas y los niños es un ejercicio que se da desde la corresponsabilidad de todos. ¿Sí? Hablamos de familias y cuidadores, hablamos del Estado y hablamos de la sociedad. Eso quiere decir que igual la garantía del derecho a la alimentación le corresponde a todos estos actores. No es que sea solo responsabilidad del Estado. Claro está que el Estado está llamado a realizar las acciones que propongan por promover esa garantía de los derechos con todos los actores corresponsables, pero todos los actores somos responsables efectivamente de que eso suceda. ¿Sí? El programa de alimentación escolar es un programa que se ha diseñado como una estrategia de permanencia escolar para los establecimientos educativos oficiales, ¿sí? Porque funciona además con recursos que están dirigidos específicamente a la oferta oficial. Por eso funciona solo en establecimientos educativos oficiales. De hecho, nosotros tenemos otros servicios de alimentación, otros servicios de educación inicial que tienen un componente nutricional, por ejemplo, los que desarrolla el ICBF o, por ejemplo, los que desarrollan algunos territorios desde oferta propia, como la Secretaría Distrital de Integración Social o el programa Buen Comienzo en Medellín, o en la Secretaría de Gestión Social de Cali, que también tienen un programa propio de atención integral a la primera infancia, que tienen un componente nutricional y que también entregan alimentos. ¿Qué pasa allí? Que todos estos programas funcionan con recursos públicos y esos recursos públicos están abocados especialmente a la oferta pública y oficial para poderla financiar. ¿Sí? Por eso el programa de alimentación escolar funciona solo en los establecimientos educativos oficiales. ¿Sí? Además, está pensado como una estrategia de permanencia escolar y tiene que ver con lo que hemos reconocido como uno de los factores que pone en riesgo esa permanencia escolar. ¿Sí? Por eso no funciona para todas las niñas y los niños. ¿Sí? Nosotros podemos tener lo que reciben las niñas y los niños en el ICBF y en estos otros programas que les he mencionado. ¿Sí? Ahora bien, en la oferta privada, ustedes saben que también esto tiene que ver con una adquisición también de un servicio que hacen las familias y que deciden llevar a los niños y las niñas a esta oferta, pues parte de la financiación pues de la oferta, si se ofrece un servicio de alimentación, tiene que estar ahí asociada a esos recursos que se generan a través pues, de la prestación de ese servicio que tiene un pago por parte de las familias. ¿Sí? Por eso es que el PAE funciona de esta manera. Pero es muy importante que el mensaje sea claro y es que la garantía del derecho a la alimentación saludable es corresponsabilidad de todos, Estado, sociedad y familias y cuidadores. Bien, muchas gracias por esa respuesta. Hay otra pregunta acá que dice, cuando se habla de disminuir la ingesta de sal y azúcar, ¿cómo hacer este proceso cuando los pediatras la autorizan desde el primer año de edad? Yo quisiera iniciar esta respuesta, Ángela, y tú me dices si quisieras complementarla. Si bien es cierto que efectivamente, y como Ángela se los mencionaba, es muy importante que podamos promover
evitar el uso de la sal y el azúcar para sazonar los alimentos, porque esto además le da un sabor distinto y disfraza y no permite que las niñas y los niños conozcan el sabor natural de los alimentos, ¿sí? También es cierto que nosotros podemos utilizar otro tipo de sabores, ¿sí? Para poder darle otro sabor y sazonar los alimentos, que conocemos como sazonadores naturales y que de hecho el Ministerio de Salud y Protección Social tiene un lineamiento y tiene un documento técnico que nos da esa pauta de qué tipo de sazonadores naturales podemos utilizar al momento de preparar los alimentos para desestimar el uso de la sal y el azúcar, ¿sí? Porque esto tiene que ver es con cómo podemos trabajar en que las niñas y los niños reconozcan los sabores naturales de los alimentos y que no se cree este hábito de consumir sal y azúcar en exceso. Angelita, ahí ya te doy la palabra para que puedas complementar. Sí, aquí también es muy importante referir que la sal y el azúcar son, digamos, productos que se están adicionando a los alimentos y que son responsables también de la presencia de enfermedades no transmisibles como diabetes, incluso el cáncer. Hay estudios que muestran que el uso de sal en exceso, como lo estamos haciendo y como lo estamos viendo, se supone que nosotros no deberíamos consumir más de 5 gramos de sal al día y en Colombia consumimos 15 gramos. Entonces, estos alimentos que se están adicionando en exceso están causando enfermedades no transmisibles que son las causantes de la mayoría de las muertes, tanto en el país como en el mundo. Entonces, también es importante. ¿Qué es importante aquí tener en cuenta? Que nosotros como institución educativa que está promoviendo la alimentación saludable, lo mencionemos y lo estemos ratificando muchísimo, porque sí, si bien los médicos lo recomiendan, o bueno, no es que lo recomiende, pero muy seguramente estas guías alimentarias que tienen una base científica muy, muy amplia, no son conocidas por todo el personal, ni siquiera por todo el personal médico. Parte de la tarea de ICBF es promover esas guías alimentarias, pero sí es cierto que no todos los departamentos del país las conocen. Entonces, por ejemplo, el tema del huevo, lo que yo les mencionaba antes, en las guías alimentarias dice, podemos ofrecer a los niños y a las niñas huevo a partir de los 6 meses, y las mismas nutricionistas de los territorios nos dicen, pero ¿cómo así si el huevo se debe dar después del año? ¿Sí? Entonces, tarea nuestra también es promover estas prácticas de alimentación saludable a partir de las guías alimentarias. Muchas gracias, Ángela. A propósito de ese tema, también nos preguntan sobre el consumo de jugo. En Colombia estamos acostumbrados a tomar jugo después del almuerzo y dice el participante que hay nutricionistas que recomiendan la ingesta de agua y más bien la fruta, no en jugo, sino en su forma natural. Sí, exactamente. Es un tema que estamos trabajando porque precisamente por la promoción de más alimentos frescos y alimentos sanos, como las frutas y las verduras que, como ustedes vieron, están siendo reemplazadas por productos. Ahora, por ejemplo, la fruta la venden en frasquitos para que los niños chupen, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros promovamos la cultura alimentaria, promovamos el uso de alimentos naturales y frescos, y en familias, por ejemplo, en familias de población vulnerable, lo que veíamos era que, por ejemplo, se utilizaba una cantidad muy pequeña de fruta para preparar un jugo de una familia numerosa, que lo que resultaba era siendo una bebida azucarada, porque básicamente no tenía mucha fruta que digamos. Entonces lo que nosotros estamos promoviendo en este momento es más bien que los niños y las niñas tengan la posibilidad de consumir un pedazo de fruta, no solamente los niños y las niñas, sino que todos lo pudiéramos hacer, un pedazo de fruta más bien como postre, digamos, del almuerzo, y que la bebida sea agua. El reto definitivamente es bastante grande para nosotros, para las familias, para los prestadores privados, y acá hay una pregunta porque dicen que los papás tienen inconvenientes con los papás porque llegan como con una lista de alimentos que los niños no les gustan. ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones con los padres de familia? La lista de alimentos de los que a los niños no les gustan son las mismas listas de alimentos que a las familias no les gustan realmente. Por eso, como les decía Karen, la alimentación saludable es un trabajo que debemos hacer
con las familias. Es súper importante, pero súper, súper importante, y es que esos hábitos alimentarios tenemos que empezar a cambiarlos desde casa. Me acuerdo que en un momento una señora me decía, ¿cómo hago yo para enseñarle a comer verduras a mi hijo? Entonces estábamos planeando, haciendo como un menú, y yo le decía, coloquemos en ese menú unas espinacas, y la señora me hizo un gesto como de asco. Y yo le decía, ¿cómo un niño aprende a comer frutas y aprende a comer verduras en este caso si ve que la mamá está haciendo este gesto? Entonces, por eso es que tenemos que hacer y trabajar mucho por recuperar la cultura alimentaria, y en la cultura alimentaria están las frutas y están las verduras de los territorios. Entonces, un trabajo muy fuerte con familias es clave. Bien, y la última pregunta, no alcanzamos a recoger, tenemos más preguntas, pero esta es fundamental. Nos preguntan sobre la minuta que maneja Integración Social, si los prestadores privados deben dejar de usarla, porque a la fecha siguen con la misma minuta. Sandrita, perdón, Angelita, ahí para responderles, es muy importante que, como les mencioné cuando estaba cerrando en el momento de las conexiones, ustedes tengan en cuenta que hay desarrollos propios de algunas entidades territoriales, por ejemplo, Bogotá, que desde la Secretaría Distrital de Integración Social tiene unas apuestas muy fuertes por el acompañamiento a la oferta privada en educación inicial y que genera unos lineamientos que incluyen estas minutas patrón y estas orientaciones para elaborar los ciclos de minutos, ¿sí? Y no es que tengan que dejar de usar, efectivamente ese es su orientador, ¿sí? Ese es su referente técnico, ¿sí? No quiere decir que no. Además, porque esas minutas patrón están también ya armonizadas con esta línea técnica que les hemos compartido hoy con Ángel. Entonces, tienen que seguirla usando porque ese es su orientador territorial y funciona así. Van a haber otros territorios donde también tengan algunos orientadores distintos al del ICBF, distintos a los referentes técnicos, distintos a lo que pueda promover el Ministerio de Salud, porque ya hay elaboraciones propias de cada territorio. Entonces es muy importante no solo reconocer la línea técnica y política que se elabora a nivel nacional, sino también acercarnos a la que se elabora a nivel territorial para poder cumplir con lo que se demanda allí de manera técnica. Perfecto. Muchísimas gracias entonces por las preguntas que nos hicieron todos los participantes. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Gracias a nuestras dos conferencistas por acompañarnos el día de hoy. De parte del Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan, queremos agradecerles por este acompañamiento, por sus preguntas, por estar presentes en este tema tan importante para nosotros, y queremos invitarles para que nos encontremos el próximo jueves a las 4 de la tarde, jueves 28 de julio. ¿Y de qué vamos a hablar? De valoración y seguimiento al desarrollo del componente proceso pedagógico. Nos vemos el próximo jueves. Un saludo para todos.